Michelin. Mm, y el primer capítulo, vamos a leer el prefacio de este libro, y el prefacio dice así: en la mañana del 11 de enero del año 49 antes de Cristo, Julio César se encontraba con su ejército a orillas del río Rubicón. Vamos a ponerlo por acá. Ok. A orillas del río Rubicón. Creo que ahí está, ¿no? Que señala el límite entre la Galia Cislapina e Italia. Según la ley romana, si un general traspasaba ese límite con sus tropas armadas, sería declarado enemigo público de la República. Y César estaba consciente de que cruzar el Rubicón con sus legiones sería interpretado como una declaración de guerra. Finalmente, después de un momento de duda, César dijo a los soldados: Alea icta es, frase en latín que significa la suerte está echada. El paso del Rubicón provocó una guerra civil que duraría 4 años y marcaría el final de la República Romana para dar paso al Imperio. Cuando César entró en Roma, se hizo declarar cónsul y dictador perpetuo. Con el paso del tiempo, cruzar el Rubicón vino a significar el hecho de tomar una decisión irrevocable de serias consecuencias. Nos encontramos con el cruce del Rubicón en la vida de Jesús al llegar al capítulo 11 del Evangelio de Marcos, por más de 3 años. El Señor había estado enseñando la palabra y haciendo milagros en Israel, pero ahora se encontraba en el principio del fin de su ministerio terrenal. Su entrada a Jerusalén, el llamado Domingo de Ramos, habría de provocar una reacción en cadena planeada desde la eternidad por el Dios soberano, que culminaría con su muerte en la cruz del Calvario durante la fiesta de la Pascua. De modo que, a diferencia de César, el Señor no entró en Jerusalén como un dictador dispuesto a aplastar toda la resistencia, sino como un rey que asume la posición de un siervo para dar su vida en rescate por muchos. No llegó a Jerusalén rodeado de ejércitos armados, sino montado en un pollino, acompañado de sus discípulos y de una multitud que le aclamaba sin tener un entendimiento claro de la naturaleza de su reino. Pues César entró en Roma para gobernar el imperio con mano de hierro. Cristo entró en Jerusalén para ser entregado a un procurador romano por los líderes religiosos de su nación y ser condenado a muerte. Durante una fiesta judía en la que miles de corderos eran sacrificados conforme a la ley, esta ley mosaica, todos esos corderos inmolados señalaban a ese gran sacrificio que habría de ocurrir ese próximo viernes, cuando el Señor Jesucristo fuera llevado a la cruz como el verdadero Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Esa cruz en la que murió nuestro Señor es el punto focal de toda la historia humana, la línea divisoria entre los que se salvan y los que se pierden, entre el cielo y el infierno. Por eso los evangelistas dedican tanto espacio a los eventos que ocurrieron en esta última semana. Mateo dedica un cuarto de su evangelio a esa pequeña porción del ministerio terrenal de Jesús. Marcos le dedica un tercio, Lucas un quinto y Juan la mitad de su evangelio. Así de importantes son estos últimos días. Si sumamos el contenido de los 4 evangelios, hacen un total de 89 capítulos, 30 de los cuales se enfocan en estos 7 días. En otras palabras,
Más de un tercio de los 4 evangelios está dedicado a narrar con lujo de detalle lo que sucedió durante la semana de la Pasión. Y bueno, en este libro me propongo observar contigo 3 de las escenas que nos ayudarán a entender la importancia y el significado de esa muerte, acompañada del evento más glorioso de la historia redentora, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es mi anhelo y oración que el Señor use estas breves meditaciones para llevar a muchos a decir como Pablo, que el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto viene en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del 14 al 15. Pues muy bien, este libro está escrito en Santo Domingo, en la República Dominicana, por Sugel Michelén en marzo del 2022, no tiene mucho tiempo. Y el primer capítulo es Getsemaní. Ya tendremos nosotros, pues, el decir Getsemaní. Hola, Yolita Rodríguez, buenas noches. Y te llevará hacia, no sé, ¿no? Tú buscas, ah, pues el sentido, ¿no? De decir Getsemaní y te va a transportar hacia ese lugar donde estaba Jesús. Pues bueno, vamos a continuar. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Les dijo: quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba como si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló otra vez durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Esto viene en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, del versículo 32 al 42. Y bueno, cuando vamos entrando a este pasaje, estamos entrando a este lugar santísimo de la vida terrenal de nuestro Señor. Este es un misterio similar al que vio Moisés cuando la zarza ardía en fuego y no se consumía. Ningún hombre puede exponer correctamente un pasaje como este. Se trata de un tema más apropiado para ser meditado en oración y con un corazón quebrantado que para ser expresado en este lenguaje humano. En tono similar, nos dice por ahí J.C. Ryle, que la historia de la angustia de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní contiene cosas que los teólogos más sabios no pueden explicar completamente.
Sin embargo, el Espíritu Santo guió a 3 de los evangelistas que incluyeran este relato en sus biografías, estas biografías teológicas del Señor Jesucristo, porque hay varias cosas aquí que necesitamos conocer y atesorar, aunque no podamos entenderlas del todo, se nos haga difícil. Así que no voy a pedirles que se quiten el calzado mientras escuchen este capítulo, pero sí quiero que entiendas de entrada que estaremos pisando un terreno santo. A través de este pasaje, Dios descorre un poco el velo para que podamos vislumbrar lo que sucedía en el alma humana de Jesús unas horas antes de su muerte en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios, pero al mismo tiempo verdaderamente hombre, sin que ninguna de las dos naturalezas afecte a la otra, en ningún sentido. Su humanidad no disminuyó en nada sus atributos divinos, así como su naturaleza divina no potenció ninguna de sus capacidades humanas. Ninguna de las dos naturalezas fue afectada. En palabras sencillas, Jesús es tan divino como Dios, el Padre, y tan humano como tú o como yo, excepto por el hecho de que Él es sin pecado. Aquí lo vemos entonces como el Dios encarnado enfrentándose a la expectativa de un horror inimaginable. Dios quiso que escucháramos el clamor de su Hijo con estas horas previas a la crucifixión. Dios quiso que compartiera con nosotros ese momento de intimidad, porque hay algunas verdades sobre Cristo y sobre su obra de redención que tú y yo necesitamos conocer. Pero antes, permíteme poner este texto en su contexto. Jesús y los discípulos habían celebrado juntos la cena pascual en el aposento alto, donde quedó instituida la ordenanza de la cena del Señor, y luego partieron hacia el huerto de Getsemaní. Este era probablemente un huerto privado que alguien puso a disposición de Jesús durante su ministerio. Es posible que él usara este lugar para apartarse del bullicio, de la ciudad y tener un tiempo a solas con Dios, pero a solas en oración, o un tiempo de instrucción especial con los discípulos. La verdad no sabemos quién era el dueño de este huerto, como tampoco sabemos quién era el dueño del burro que Jesús usó para su entrada triunfal en Jerusalén, ¿se acuerdan? El domingo de Ramos. Tampoco el dueño del aposento alto en el que celebró la Pascua con sus discípulos. Muchas personas desconocidas han servido a Cristo a lo largo de los siglos, pero todos ellos serán recordados en aquel día en que cada uno recibirá su recompensa. Y no por su fama, sino por lo que hicieron para Él, aunque nunca nadie se haya enterado de eso. Tú has hecho algo para Dios, tú has hecho algo para Jesús, que tal vez nadie se haya enterado, pero lo importante es que Él sí sabe lo que has hecho. Y eso es muy bonito. Al llegar a Getsemaní, el Señor ordenó a sus discípulos que se quedara en cierto lugar, probablemente cerca de la entrada, mientras Él se internaba más profundamente en el huerto con Pedro, Juan y Jacobo. Él fue con ellos no porque necesitara compañía, sino porque ellos necesitaban aprender una lección como líderes del grupo apostólico, como veremos en este momento. Por otra parte, no deja de llamar nuestra atención
que el Señor haya escogido precisamente este lugar para derramar su corazón en oración delante de Dios. Porque ahí va lo bueno, la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Getsemaní es prensa de aceite. Ahí se cultivaban y trituraban las aceitunas para licuarlas. En este lugar también sería triturada el alma humana de nuestro Señor ante la perspectiva de lo que ocurriría unas horas más tarde. Y esto nos lleva de la mano a la primera escena que encontramos en este pasaje. Bueno, déjenme acomodar aquí un poquito, ya está. Una agonía desgarradora. El Señor tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Una traducción más literal sería: comenzó a llenarse de horror y de angustia, porque era totalmente humano, como les acabo de decir al inicio, tanto divino como humano. Comenzó a llenarse de horror, comenzó a llenarse de angustia. Estas palabras transmiten la idea de ese terror repentino que nos abruma ante la contemplación de algo terrible, algo espantoso y doloroso. Sí nos ha pasado, ¿no? La cena pascual había concluido, pero ahora Jesús tenía que experimentar en carne propia aquello que la Pascua simbolizaba. Cristo les dice a estos 3 discípulos que su alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. La palabra griega que Marcos usa aquí es perilupos, perilupos, que significa abrumado o rodeado de tristeza. Era tal la angustia del Señor que su vida física estaba en peligro. Esa es la idea que Jesús parece expresar a sus discípulos. La tristeza me embarga de tal manera que estoy a punto de morir. Cristo pudo haber muerto en Getsemaní de no haber sido por la intervención de Dios. El pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas dice que Dios envió a un ángel para fortalecerlo. En el capítulo 22, versículo 43, Lucas dice que Dios envió un ángel para fortalecerlo, no para consolarlo, no para aliviar su sufrimiento. Así Dios nos manda a nosotros también ángeles para fortalecernos. A él le mandó ángel para fortalecer su cuerpo, de modo que pudiera proseguir su camino hacia una angustia mucho mayor. Y de hecho, Lucas nos cuenta que el Señor, estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor, dice, se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. ¡Wow! Y esto es clínicamente comprobado, porque esto se conoce médicamente como hematidrosis. Hematidrosis, cuando la tensión alcanza un nivel alto, tan alto, que los vasos capilares se revientan y la sangre se mezcla con el sudor. Fíjense nada más qué bonito. Bueno, no qué bonito su desesperación, su miedo y lo que él estaba sintiendo en ese momento, sino que fue tanto, fue tanto su fervor, su agonía,
su oración que hacía, que hasta los vasos capilares se le reventaron y la sangre se mezcló, pues, con el sudor. ¿Qué fue lo que llenó de terror el alma de nuestro Señor al llegar al huerto de Getsemaní? ¿Qué fue? Pues a través de la historia encontramos a muchos hombres, encontramos a muchas mujeres que se enfrentaron a la muerte con coraje, con quietud extraordinarios, incluyendo muchos mártires cristianos. ¿Cómo explicar que muchos seguidores de Jesús parece o parecen haber enfrentado la muerte con más entereza o con una mejor actitud que la suya? ¿Acaso eran más valientes que nuestro Él? Por supuesto que no. No eran más valientes que Él. En realidad, Cristo se enfrentó esa noche con algo que ninguno de los suyos ha enfrentado ni tendrá que enfrentar jamás. Es algo que era completamente desconocido para Él mismo, como vemos en el contenido de su oración, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, una petición suplicante. Decía: Jesús se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No sabemos por cuánto tiempo Jesús estuvo derramando su corazón delante de Dios en oración. Pues más adelante le reprocha a Pedro no haber podido velar con él ni por una hora. Pero esta fue la esencia de su petición, que de ser posible no tuviera que pasar por la experiencia de tomarse el contenido de la copa que tenía por delante. En el Antiguo Testamento, la copa era una metáfora de la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad. Fíjense, la copa era una metáfora de la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad. En el Salmo 75 leemos que hay un cáliz en la mano del Señor, de la cual han de beber todos los impíos de la tierra. Isaías se refiere a esa copa como el cáliz de su furor. Jeremías habla de ella como la copa de vino de su furor también. Por lo tanto, no fue la expectativa del sufrimiento físico de la cruz lo que llenó de espanto el alma humana de Jesús. En cambio, fue saber que en pocas horas tendría que cargar con el peso de la ira santa de Dios que los suyos habían acumulado a través de todos los siglos. Saber que en pocas horas tendría que cargar con el peso de la ira santa de Dios que los suyos habían acumulado a través de todos los siglos. El Santo de Israel, que nunca experimentó en sí mismo la amargura del pecado, el sentimiento de la culpa y la vergüenza para transgredir la ley moral de Dios, por primera vez en su vida iba a experimentar el abandono de su Padre. Iba a experimentar la ruptura de su comunión con Él al hacerse ofrenda por el pecado y maldición por causa nuestra. Es algo que podríamos decir desgarrador
todo lo que Jesús padeció, todo lo que Jesús vivió en ese momento, en ese monte de Getsemaní por nosotros. Tenemos que ser agradecidos y decirle al Señor gracias, porque todo esto que hiciste por mí me ha enseñado a que el amor más grande eres tú. Cada crimen, cada blasfemia, cada desobediencia, cada motivación o pensamiento pecaminoso de todos aquellos que Él vino a salvar, serían descargados sobre Él en la cruz del Calvario. Sí, Cristo iba a sufrir literalmente miles de infiernos concentrados en esa cruz. Miles de infiernos concentrados en esa cruz. El infierno que todos nosotros merecemos, sufridos en un instante. Cuando Cristo llegó a Getsemaní, se sintió abrumado ante la realidad de que pronto sería triturado por una ira sin misericordia, para hacer posible que hoy los creyentes pudiéramos disfrutar de una misericordia sin ira. ¿Pero acaso no sabía Jesús que esa hora llegaría, tarde o temprano? ¿Ustedes qué creen? ¿No sabía o sí sabía que llegaría tarde o temprano? Por supuesto que sí, sí sabía, pero no es lo mismo tener un conocimiento teórico de algo que sucederá en el futuro que verse de repente en el umbral de esa experiencia, guardando la distancia. Es como el caso de las mujeres y el parto. Toda embarazada sabe que el momento de dar a luz llegará a los 9 meses, pero no es lo mismo tener ese conocimiento al inicio del embarazo que comenzar a experimentar las contracciones. Como dice Jonathan Edwards, en el huerto de Getsemaní, Jesús tuvo una visión cercana del horno de ira en el que iba a ser lanzado. Estuvo ante la puerta para que pudiera verlo, para que pudiese observar la fuerza de las llamas y la intensidad del calor, para que supiese a dónde iba y lo que iba a sufrir. A pesar de esto, o al pensar en esto, no olvides lo que decíamos al principio de este capítulo. Jesús es tan divino como el Padre y tan humano como tú y como yo. Y las dos naturalezas no se pelearon, no se hicieron daño, o sea, las dos naturalezas eran como tal. Por eso implora y suplica con gran clamor y lágrimas, como humano, con gemidos audibles, que pase de él esa copa, si eso fuera posible. Su alma humana, rota en 1000 pedazos, busca alguna otra alternativa para cumplir la misión que se le encomendó, sin tener que tomar esa copa. Aunque muchos pueden sorprenderse al leer a Jesús pidiendo algo así, no deberíamos esperar otra cosa de alguien tan puro como Él, como bien señala John MacArthur. Dice, la súplica de Jesús no fue una señal de debilidad. La súplica de Jesús no fue una señal de debilidad, sino la respuesta totalmente esperada de aquel cuyo carácter puro y sin pecado retrocedió necesaria y rigurosamente
ante la idea de llevar el pecado, ante la idea de llevar la culpa de la humanidad y de padecer el juicio de Dios. Si no hubiera reaccionado de ese modo, habrían surgido dudas de su santidad absoluta. Si Jesús no hubiera reaccionado como reaccionó en ese momento, todos dirían que su santidad era totalmente absoluta, que su divinidad no podía sentir dolor, pero era humano también. Abba, Padre, exclamó Jesús. Este es un término de mucha intimidad y de afecto. Para ti las cosas son posibles. Dice, aparta de mí esta copa. Sí, teóricamente todas las cosas son posibles para Dios. Teóricamente. Pero lo que Jesús está pidiendo como hombre no era posible para que Dios pudiera mostrarnos su misericordia sin pasar por alto su justicia. El Hijo de Dios tenía que sufrir el castigo que merecemos por nuestros pecados. No había otra manera, porque si Cristo no hubiera tomado esa copa de ira hasta la última gota, el cielo se habría quedado vacío y el infierno repleto. No habría salvación para nadie, porque todos habríamos tenido que enfrentar el justo castigo de Dios por cada uno de nuestros pecados. Por eso debemos estar eternamente agradecidos por el final de esta oración. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. En el Getsemaní, la voluntad humana de Jesús quedó perfectamente alineada con la voluntad de Dios. Ese fue el resultado de su oración. Bajo ninguna circunstancia Cristo abortaría la misión que le fue encomendada. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el amor que tenía por su Padre y por todos aquellos que Él vino a salvar, su deseo inmediato como ser humano tenía que ser supeditado al deseo superior de hacer la voluntad de Dios por amor a nosotros. Dice, el amor que tenía por su Padre y por todos aquellos que Él vino a salvar, su deseo inmediato como ser humano, ese era el deseo inmediato como un ser humano, tenía que ser supeditado al deseo superior de hacer la voluntad de Dios por amor a nosotros. Por horrible que fuera el sufrimiento, ningún obstáculo era lo bastante grande para que Jesús, ningún obstáculo era lo bastante grande para Jesús como para impedirle continuar en el camino de la obediencia. Quien obedece nunca se equivoca. Dice que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Tú, porque eres el Dios de mi confianza, a pesar de cómo me siento en este momento. ¿Fue respondida la oración de Jesús esa noche? El autor de la carta a los Hebreos nos dice que sí, pero no como habríamos esperado. Dice el autor, Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía liberar o librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen.
siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hechos de los Apóstoles 5, del 7 al 10. Perdón, de la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo del 7 al 10. Hay demasiadas cosas aquí que no podemos explicar en tan poco espacio, en tan poco tiempo, pero lo que el autor de esta carta trata de hacernos ver es que Jesús es sumo sacerdote inmensamente superior al de los judíos en el Antiguo Testamento, porque Él puede compadecerse de nosotros en nuestras debilidades. Para probar su punto, nos lleva a ver a Jesús postrado en debilidad en el huerto de Getsemaní, trayendo su causa delante de aquel que podía librarlo de la muerte. Esta pequeña preposición que se usa aquí debe ser traducida más bien como desde la muerte, ektanatug. Cristo no fue librado de morir. Fíjense, esta parte es muy importante. Cristo no fue librado de morir, pero sí fue librado del poder de la muerte en su resurrección. Muy bonito, ¿no? Tanatou. El Señor Jesucristo tuvo que tomar la copa de la ira de Dios y experimentar el infierno en nuestro lugar. Pero la muerte no pudo retenerlo a causa de su perfecta santidad. Él había orado que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Y la voluntad del Padre era salvar a sus elegidos por medio de la muerte de su Hijo. Así que su oración fue oída porque se hizo la voluntad de Dios tal como Jesús pidió. Y es por esa sumisión de Jesús a la voluntad del Padre que no solo tenemos a un Salvador, sino también a un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, incluso en aquellos momentos cuando nos encontramos en mayor debilidad, en mayor tristeza, en mayor agonía, en mayor sufrimiento. Aunque Jesús era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y no en el sentido de que pasó de la desobediencia a la obediencia, no, sino en el sentido de haber llevado la obediencia a un nivel desconocido para él hasta ese momento, al punto de hacerse obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y habiendo sido hecho perfecto, es decir, perfectamente adecuado para ejercer el oficio de Salvador y sumo sacerdote, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este también viene en la carta a los Hebreos, capítulo 5, del 9 al 10. Aquí hay una gran lección para nosotros. La voluntad de Dios es perfecta, la nuestra no lo es. De manera que al venir delante de Dios en oración, no lo hacemos para torcer su voluntad, sino para alinear la nuestra con la suya. Nuestro Señor derramó su corazón en la presencia de Dios y su oración fue contestada al darle Dios la fortaleza necesaria para continuar en el camino de la obediencia, por más doloroso que fuera, y al haberle levantado de los muertos al tercer día para no ver muerte nunca, nunca más. Pero este relato no termina ahí. En medio de su agonía, el Señor estaba preocupado por sus discípulos. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, una exhortación afectuosa y amante. En su hora de mayor angustia, Jesús está preocupado por la condición espiritual de sus discípulos,
a tal punto que detiene su tiempo de oración y comunión con el Padre para advertirles que no bajaran la guardia. Y 3 veces vemos el mismo patrón. Cristo les había predicho que todos ellos serían probados severamente esa noche y que iban a tambalear en su fe. Incluso les hizo saber que el diablo los había pedido para zarandearlos como a trigo, pero en vez de permanecer en vela y orando, los discípulos se quedaron dormidos. Puedo imaginar a algunas personas pensando, bueno, era tarde en la noche y ellos estaban agotados. Después de todo, había sido un día muy ajetreado con la preparación de la Pascua y la carga emocional que significaba saber que en medio de ellos había un traidor. ¿No deberíamos ser más comprensivos con ellos, dadas las circunstancias? Sin embargo, nunca ha habido nadie, ni lo habrá más comprensivo que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y él entendía que ese no era el momento de echarse a dormir. Esto no es un asunto de cansancio, sino de perspectiva. Una madre con su hijo muy enfermo hace lo posible por permanecer despierta para cuidar de él en el campo de batalla, rodeado de enemigos. Durante la noche, antes de la crucifixión de manera particular, los discípulos tenían todas las razones del mundo para permanecer en vela y en oración. ¿Sabes por qué los discípulos no permanecieron en vela? Pues el texto paralelo en el Evangelio de Lucas nos da la respuesta. Chaca chacán. Bueno, pues ahorita continuamos. Cuando Jesús se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Dice otra vez, cuando Jesús se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. En otras palabras, las cosas no estaban saliendo como ellos querían. En vez de avanzar hacia un trono, era evidente que Jesús se encaminaba hacia la cruz. Ya sabían que en medio de ellos había un traidor. Y ahora, para colmo de males, el Señor acaba de anunciarles que todos ellos lo iban a abandonar. Ese no era el final de la historia que ellos tenían en mente cuando comenzaron a seguir a Jesús. Los discípulos estaban entristecidos y parece que en ese momento pensaron que era una buena idea quedarse dormidos y olvidarse de todo. Pues sí, cuando estamos dormidos dejamos de pensar en nuestros problemas. Las preocupaciones parecen desaparecer como parte de magia, pero lo cierto es que los problemas siguen ahí. Lo que los discípulos necesitaban esa noche no era tratar de escapar quedándose dormidos, sino recordar que estaban en medio de un gran peligro y mantenerse velando en oración, pues ese es el medio de gracia que Dios nos ha provisto para pelear nuestras batallas. Los buenos deseos no son suficientes en nuestra lucha contra el pecado. ¿Recuerdas la respuesta de Pedro cuando Cristo le dijo que todos ellos lo iban a abandonar esa noche? ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Pedro tenía un buen deseo y fue sincero cuando dijo todo eso, pero lee ahora las palabras de Jesús para él en el Getsemaní. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto,
pero la carne es débil. La buena disposición está ahí para seguir a nuestro Señor y hacer su voluntad, pero no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos depender constantemente del Espíritu de Dios para pelear nuestras batallas, porque nuestra carne es débil y esa dependencia se manifiesta en nuestra vida a través de la oración. Piensa en esto. Pedro, Juan y Jacobo vieron a Jesús caer a tierra esa noche y con gran clamor y lágrimas depositar su carga en la presencia de Dios con un espíritu de súplica y de total dependencia. Pero en vez de imitar a su maestro, deciden olvidarse del peligro y retirarse a dormir. El que no podía pecar está clamando en oración. Los que estaban a punto de ser zarandeados por el diablo esa noche están durmiendo. Cristo intercedió por ellos esa noche y más particularmente por Pedro. Pero eso no eliminó la necesidad que ellos tenían de velar y orar. Lo mismo podemos decir de nosotros. Nuestro Señor es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Cristo intercede por nosotros constantemente ante el Padre para que ninguno de nosotros se quede permanentemente postrado en el campo de batalla. Pero de ninguna manera debemos dejar de velar, de ninguna manera debemos dejar de orar si queremos mantenernos firmes en esta batalla de la fe. Tú y yo sabemos que la voluntad de Dios es infinitamente mejor que la nuestra. Pero qué difícil es para todos nosotros transitar por el camino de la obediencia cuando el otro sendero parece mucho más fácil y placentero. Vela y ora para que no entres en tentación. Pídele a Dios que te libre de salirte con la tuya, que te libre de hacer tu propia voluntad en vez de la suya. Por más dolorosa que parezca, nunca encontrarás un mejor camino para ti que aquel por el que Dios te está guiando por medio de su palabra. Y por último, si estás escuchando esto, pero no tienes a Cristo, déjame compartir contigo una última historia antes de concluir. Hace años se publicó en la revista National Geographic que después de un incendio en el Parque Nacional de Yellowstone, algunos guardas forestales subieron a una montaña para inspeccionar los daños. Uno de los guardias encontró un pájaro que estaba carbonizado y petrificado, cubierto por las cenizas, acurrucado a los pies de un árbol. Desolado ante aquella imagen espeluznante, el guarda golpeó al pájaro con un palo y 3 pajaritos diminutos salieron corriendo de debajo de las alas de su madre muerta. Cuando el fuego llegó, la madre se mantuvo firme en lugar de huir y los que estaban bajo sus alas sobrevivieron. Qué bonito este momento de oración que estamos compartiendo. Esta analogía no necesita mucha explicación. Ante la perspectiva horrorosa de tener que ser fulminado por la ira de Dios por causa de nuestros pecados, el Señor Jesucristo se mantuvo firme en el camino de la obediencia, proveyendo al pecador el único refugio seguro para el día del juicio. De haber sido posible para Dios perdonar nuestros pecados sin la muerte de Cristo en la cruz, puedes estar seguro que Él no habría permitido que su Hijo amado pasara por esa experiencia tan abrumadora,
tan dolorosa, pero no era posible. Jesucristo debía beber esa copa de ira hasta la última gota, para que el Dios de toda justicia pudiera recibirnos en su presencia. Ese Dios es el que ahora te invita a responder en arrepentimiento y fe al mensaje del Evangelio, entregándote por entero a Jesucristo para vivir únicamente para Él. Existe un solo camino al Padre y no es una religión ni una filosofía, sino una persona que siendo Dios se hizo hombre para pagar nuestra deuda con la justicia divina, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio de Juan 3:16. Pues muy bien, hemos terminado este primer capítulo del Getsemaní. Mañana tendremos el segundo capítulo, que es Dios en el Calvario. Espero que les haya gustado, espero que hayan pasado un buen momento dándonos cuenta que Dios es el amor que siempre va a estar en nuestros corazones. Pues vamos a despedirnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque este día nos permitiste estar en este momento de oración y de reflexión. Te pedimos que nos bendigas, que nos protejas y que nos sigas dando todo ese amor que siempre has hecho. Gracias por este momento. Cuídanos. Y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan una buena noche. Nos vemos mañana. Cuídense mucho.